Saludo a don Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales, SC, y presidente del Capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leonardo. Buenos días, como siempre, al auditorio. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa esta semana? Pues mira, yo creo que me gustaría compartir una reflexión, tanto contigo como toda la audiencia, respecto a la empresa y los empresarios en el futuro. Hay muchas cosas que hay que decir al respecto, ¿no? Porque pues al cuestionarse cómo será la empresa y los empresarios del futuro, pues es importante puntualizar que muchas veces, a pesar de la velocidad del cambio tecnológico, el futuro de corto plazo, hablando del 2030, es un horizonte de tiempo pues demasiado cercano. Estamos prácticamente a la misma distancia del 2030 que la del 2000, o sea, es la misma distancia. Y cuando creíamos, por ejemplo, que al día de hoy el trabajo desde casa y la oficina 100% libre de papel, tú te recuerdas que sería la norma que se pensaría, ¿no? Sin embargo, vemos ya que no es así, puesto que aunque sí se ha avanzado hacia estas tendencias, ello principalmente obedece a crear conciencia para reducir el impacto ambiental y no porque esa sea la nueva naturaleza del trabajo de oficina. Por eso hay que leer muy bien las megatendencias para las empresas. Y la razón de ello es que, como seres humanos, aún buscamos que nuestro trabajo nos brinde una especie de prueba física, por ejemplo, algo que podemos sujetar en nuestras manos. Además, es necesario que exista interacción, por ejemplo, real entre el jefe y los empleados, a fin de que, por ejemplo, se brinde retroalimentación para poder observar y analizar lo que es el lenguaje corporal. Y las tecnologías de la información, de hecho, no han sustituido el razonamiento que los seres humanos tenemos y que, como siempre hemos dicho, el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Entonces, las tecnologías en el futuro, en las empresas, tienen que valorarse conforme al concepto que nosotros llamamos el concepto primitivo del hombre, porque hay cosas que sí la tecnología se impactan, pero hay cosas que no pueden cambiar, que es la misma forma de actuar del individuo. Y por eso los grandes cambios pues quizá comenzarán a darse en un horizonte más de futuro a mediano plazo, que nosotros lo manejamos del 2030 al 2070, porque la mayor parte de la infraestructura se dará en lo que es banda ancha y conectividad, que quiero decirte que en nuestro país estamos en una fase muy atrasada, pero en ese momento sí se podrá cambiar algunos aspectos entre la empresa y el empresario, porque estos cambios sucederán gracias a que las nuevas generaciones tendrán mayor facilidad para el manejo de las tecnologías, que crecerán ya con ellas. Casi todos los niños, cuando trabajen en esa época que hoy están apenas pequeños, pero que estén trabajando desde el 2030 y que ya sean mayores al 2070, ya habrán nacido y ya tendrán el manejo muy adecuado de lo que es la interconexión en todos los sistemas de la tecnología moderna, porque nacieron y se educaron sobre esto, ¿no? Absolutamente. Y en cambio, pues, un mayor cambio, por ejemplo, en la gestión de las empresas, que ya ha comenzado, pues se dará que éstas deberán dedicar mayores recursos monetarios y no monetarios hacia fomentar la innovación en sus procesos y impulsar una mentalidad innovadora en sus empleados. O sea, toda vez que esto es el principal elemento que va a diferenciar las empresas ante la creciente competitividad del siglo XXI, porque la tecnología definitivamente tendrá un valor importante, pero la innovación será y vendrá mucho más importante porque esto viene del conocimiento y la inventiva humana. Y esto hará propiamente que las transformaciones podrán irse midiendo cosas importantes. Mira, yo estaba viendo que estas transformaciones es como medir los indicadores de salud, por ejemplo, así como la transparencia y la productividad laboral en las empresas en el futuro. Por ejemplo, para el primer caso voy a poner un ejemplo. Cada día nos acercamos más hacia la era de lo que es el Internet de las cosas, que lo hemos comentado algunas veces. Y esto se refiere a la posibilidad de que todos los dispositivos de nuestro alrededor cuenten con la capacidad de conectarse. Por ejemplo, por decir un ejemplo, que va esto desde el correo electrónico hasta sensores, por ejemplo, como el objeto de que haya sillas
que te estén registrando el peso, que ya existe, mientras que analizan el movimiento de las personas y sensores en los teléfonos. Por ejemplo, para darte una idea, algunas de esas tecnologías ya están en práctica y generan un debate sobre la privacidad de los datos, pues ya que realmente proporcionan a las áreas de recursos humanos indicadores como el peso que tiene el trabajador, si ha aumentado o ha bajado. ¡Qué barbaridad! Sí, entonces te dice, oye, pues estás incrementando de peso. Por ejemplo, el tiempo que te dedicas a otras cosas, como aquí en este caso no es de fumar, pero que digamos que sería importante la pérdida de tiempo que está haciendo el trabajador o el oficinista. Y digamos, porque muchas veces en estos casos, cuando están obesos, se tiene que recalcular la prima médica. Asimismo, digamos, existe extra más transparencia pues, en todas las actividades, debido a que el trabajador será siendo monitoreado y su productividad será siendo medida. Pero esto pues es básicamente que en los centros de trabajo se espera que no sea el gran hermano, ¿no? El Big Brother, ¿no? Estamos tratando de evitar eso, ¿no? Y con todo esto, la tecnología de la información, pues dará que al Ejecutivo un sistema de control y de manejo del personal que necesariamente no deberá de perder el toque humano. Todo esto, en ese sentido, Leonardo, es todo cómo va a funcionar la familia las empresas en el futuro. Y las empresas familiares tienen otro sentido y tienen otra estructura que va a ser muy significativa en los próximos años, un tema que podemos tocar después, pero la verdad es que la tecnología ha cambiado algunos aspectos, va a cambiar las empresas, pero la innovación va a ser el elemento central y fundamental para que las empresas pequeñas, medianas y grandes siempre se pregunten cómo pueden innovar, no solamente en productos y procedimientos, sino en sus interacciones humanas. Entonces, este es un elemento central para el futuro, los próximos años serán así. Y no pensemos que muchas cosas que creíamos que la tecnología iba a modificar completamente la estructura humana, hasta ahorita, en este momento, sí, ha cambiado en muchos sentidos, pero la parte central, la parte primitiva, lo que yo le llamo la parte cavernícola del humano, no ha cambiado. Ya, pues mi querido Julio, te agradezco muchísimo tu comentario y tomo nota, por supuesto, de que estamos a la vuelta de la esquina del 2030 y tomo nota también del peso. Te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias, el comendador Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales, S6, presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro, esta mañana para fortuna nuestra, como todos los miércoles, en esta primera emisión de Enfoque.